Tamar y Absalón. La trágica historia de lujuria y venganza. La Biblia cuenta diversas historias que sirven como advertencias sobre las consecuencias de nuestras elecciones, y quizás ninguna sea tan impactante como la historia de Tamar y Absalón. Ambos eran hijos de David, pero de madres diferentes. Absalón era hijo de Maaca y Amnón, hijo de Ahinoam, lo que los hacía medio hermanos. Amnón deseaba a Tamar, la hermosa hermana de sangre completa de Absalón, y por lo tanto, su propia media hermana. Absalón tenía una hermana llamada Tamar, notable por su belleza, y Amnón, hijo de David, se enamoró de ella. Amnón estaba obsesionado con su media hermana Tamar, pero su atracción se convirtió en una fuente de frustración, ya que ella era virgen y parecía inalcanzable para él. Amnón tenía un confidente llamado Jonadab, hijo de Simea, que era muy astuto. Jonadab, hijo de David y primo de Amnón, era un hombre muy sagaz y le dijo: «¿Por qué estás tan deprimido todas las mañanas, hijo del rey? ¿Puedes contarme qué está pasando?» Entonces Amnón confesó: «Estoy enamorado de Tamar, hermana de mi medio hermano Absalón». Jonadab le dijo entonces: «Acostado en la cama y finge estar enfermo. Cuando tu padre venga a verte, dile, por favor, pide a mi hermana Tamar que venga a darme de comer para que pueda comer de su mano». Segundo Samuel 13:1-5. Los nombres Absalón significa la paz de su padre, y Amnón significa fiel o estable. Ninguno de los dos vivió a la altura de sus nombres. Es cierto que Jonadab era muy astuto y perspicaz. Su imprudente consejo a Amnón fue el desencadenante de una serie de eventos desastrosos. Jonadab era primo de Amnón, siendo hijo de David. Un comentarista bíblico observó: un amigo sin amigo, un amigo carnal, un enemigo espiritual que aconsejó la recuperación del cuerpo, la ruina de su alma. Un amigo puede desviarnos espiritualmente, como Israel fue advertido. Incluso amigos bien intencionados pueden proporcionar consuelo falso y dar malos consejos, como el amigo de Job, empeorando su sufrimiento y desagrando al Señor. Personas que pensábamos que eran amigas pueden ser falsas, como nos advierte Pablo. No os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. 1 Corintios 15:33. Si Absalón fuera mi hermano, entonces claramente Tamar era mi hermana. En su lujuria, Amnón se negó a considerar a Tamar como su hermana. En su lugar, ella era la hermana de Absalón. La fuerza de la lujuria es lo suficientemente potente como para distorsionar nuestra percepción del mundo que nos rodea. La lujuria de Amnón lo llevó a la maldad. Jonadab sugirió a Amnón que armara un encuentro fraudulento con Tamar. No necesitaba decirle que forzara a Tamar, ya que en su maldad compartida, Jonadab y Amnón ya estaban alineados en sus pensamientos perversos. Entonces, Amnón se acostó y fingió estar enfermo. Cuando el rey vino a verlo, Amnón dijo al rey: «Por favor, pide a mi hermana Tamar que venga y me prepare algunos dulces para que pueda comer de su mano». Entonces David envió mensajeros a la casa de Tamar diciendo: «Ve ahora a la casa de tu hermano Amnón y prepárale comida». Entonces Tamar fue a la casa de Amnón, su medio hermano. Él estaba acostado en la cama, y ella tomó la masa, la amasó, hizo tortas delante de él y las coció. Luego tomó la bandeja y se la sirvió, pero él se negó a comer. Amnón entonces dijo: «Haz que todos salgan». Así que todos salieron. Amnón le dijo a Tamar: «Lleva la comida al cuarto, para que pueda comer de tu mano». Tamar tomó las tortas que había hecho y las llevó al cuarto de Amnón. Cuando ella se las llevó para que él comiera, él la agarró y le dijo: «Ven, acuéstate conmigo, hermana mía». Pero Tamar respondió: «No, hermano mío, no me violes, pues tal cosa no se hace en Israel. No cometas esta vergüenza». ¿Dónde podría yo librar mi vergüenza? Y tú serías como uno de los necios en Israel. Por favor, habla con el rey, pues él no me negará a ti. Sin embargo, él no la escuchó, ya que era más fuerte que ella, y la forzó y se acostó con ella. De acuerdo con este texto,
así como con otros, parece que David tenía una actitud tolerante hacia sus hijos. Esto puede ser porque se sentía culpable por tener tantas esposas, hijos y responsabilidades estatales, y no reservó tiempo para ser un verdadero padre para sus hijos. Amnón rápidamente siguió la maliciosa recomendación de Jonadab. Es lamentable que las personas generalmente no reaccionen de la misma manera cuando reciben consejos de Dios. Siguiendo el consejo de su falso amigo, la maldad de Amnón se manifestó de manera natural. Tamar no era ciega a la inmoralidad y vergüenza de la situación. Amnón no podía ver lo que era tan claramente evidente porque estaba cegado por la lujuria. La trampa estaba preparada. A petición de la familia real, la inocente Tamar fue llevada al cuarto de su medio hermano, supuestamente enfermo. Segundo Samuel 13:6-18. El plan engañoso de Amnón resultó en odio. Empezó a odiarla con un odio mayor que el amor que antes había sentido por ella. Y Amnón le dijo: «Levántate y vete». Pero ella respondió: «No, porque sería un mal mayor echarme fuera que lo que tú me has hecho». Sin embargo, él no quiso escucharla. Entonces llamó a su criado que le servía y ordenó: «Expulsa a esta mujer de mi presencia y cierra la puerta tras ella». Tamar estaba vestida con un manto de mangas largas, pues así vestían las hijas vírgenes del rey. El criado la condujo afuera y cerró la puerta tras ella. Amnón la odiaba con un odio mucho mayor que el amor con que la había amado. Los sentimientos de Amnón por Tamar se revelaron como lujuria, no amor. Él estaba interesado en ella no por preocupación, sino por lo que podía obtener de ella. En muchas relaciones lascivas hay una mezcla de amor y lujuria, pero en la atracción de Amnón solo había lujuria. En esta lujuria obstinada, Amnón siguió únicamente el ejemplo de su padre, David. El intenso odio de Amnón hacia Tamar mostraba que nunca la había amado verdaderamente, sino que estaba motivado únicamente por la lujuria. Tamar representaba para él un recordatorio constante de su propia necedad. Quería que toda memoria de su pecado fuera eliminada. Amnón ordenó que echasen a Tamar y cerraran la puerta tras ella. Como israelita, Tamar merecía un mejor trato. Como pariente y hermana, merecía respeto, pero Amnón la trató con desprecio. Tamar se echó cenizas sobre la cabeza y rasgó el manto de mangas largas que llevaba. Se puso las manos sobre la cabeza y siguió su camino, llorando mientras iba. Absalón, su hermano, le preguntó: «Amnón, tu hermano, ¿estuvo contigo?». Tamar entonces se quedó en la casa de Absalón, aislada. Segundo Samuel 13:15-20. ¿Cómo Tamar enfrentó la situación? Tamar manejó la situación de manera adecuada al reconocer el terrible acto que se había cometido contra ella. «Amnón, tu hermano, ¿estuvo contigo?». Amnón, sin duda, pensó que había logrado encubrir su error. A pesar de ello, Absalón sabía con certeza que Amnón era el culpable. Parte de la ceguera de la lujuria hace que el hombre o la mujer lasciva crea que sus acciones no son evidentes para los demás. Amnón se dejó engañar por el poder ofuscante de la lujuria. Absalón consoló a Tamar, pero percibía que la situación era más grave de lo que parecía y ya planeaba su venganza contra Amnón. Aunque David estaba hirviendo de ira, no castigó a Amnón tan severamente como debería, probablemente porque todos aún estaban procesando la transgresión de David en ese momento. Estaba consciente de su responsabilidad, pero no logró actuar. Esta situación muestra el resultado que el pecado intencional tiene sobre nosotros, ya que nos roba la libertad moral y la capacidad de hablar libremente y testificar. Cuando el rey David escuchó hablar de todos estos acontecimientos, se enfureció mucho, pero Absalón no habló con Amnón, ni bien ni mal, porque Absalón odiaba a Amnón por haber violado a su hermana Tamar. David tenía todos los motivos para estar furioso. Sin embargo, optó por no tomar ninguna acción, ya sea para defender a Tamar o para enseñar una lección a Amnón. Es posible que David estuviera consciente de su propia culpa en circunstancias similares y, como resultado, pensó que no tenía autoridad moral para reprender a su propio hijo.
Pasaron 2 años, pero Absalón no dejó de planear su venganza por el pecado de Amnón contra Tamar. Absalón demostró un poco de la misma astucia que Amnón. Pidió a David que permitiera que Amnón y todos los hijos del rey vinieran a la fiesta. Esto hizo a David parcialmente responsable del encuentro, así como Amnón había hecho al permitir que Tamar lo visitara con comida. Luego Absalón dio órdenes a su siervo diciendo: «Espera hasta que el corazón de Amnón se alegre con el vino, y entonces te diré: mata a Amnón. No tengas miedo, no fui yo quien te dio esta orden. Sé valiente, sé fuerte». Y los sirvientes de Absalón hicieron exactamente como Absalón había ordenado. Entonces todos los hijos del rey se levantaron, cada uno montó en su mula y huyó. Absalón, planificando meticulosamente, esperó hasta que Amnón estuviera calmado y vulnerable. Probablemente Amnón llegó a la fiesta ansioso por pasar tiempo con Absalón. Después de beber algunas copas de vino, se relajó. Fue en ese momento que Absalón dio la orden: «Golpeen a Amnón». Y los presentes lo ejecutaron, resultando en la muerte de Amnón. Como juicio por la transgresión de David, Dios prometió que la espada nunca se apartaría de su casa. Ahora, la espada nunca se apartará de tu casa, porque has despreciado y tomado la mujer de Urías elitita para ser tu esposa. Esto cumple algunas de las promesas hechas. Mientras estaban en camino, llegó el informe a David diciendo: «Absalón ha herido y matado a los hijos del rey, y ninguno de ellos ha sobrevivido». Entonces el rey se levantó, rasgó sus ropas y se echó al suelo. Todos sus siervos estaban con las ropas rasgadas, y Jonadab, hijo de Simea y hermano de David, respondió: «No pienses que todos los hijos del rey han sido muertos. Solo Amnón está muerto. Desde el día en que violó a su hermana Tamar, Absalón planeó esto. Mi señor, el rey, no debe tomar este informe en serio, pensando que todos los hijos del rey están muertos, solo Amnón». Absalón huyó, y el vigía levantó los ojos y vio a muchas personas viniendo por el camino detrás de él hasta la ladera de la montaña. Jonadab informó al rey: «Los hijos del rey están llegando, como te dije». Cuando David supo que su hijo mayor, el príncipe heredero Amnón, estaba muerto, quedó comprensiblemente devastado. La falta de David en reprender a Amnón desempeñó un papel en provocar su muerte. Segundo Samuel 12 y 13. Si David hubiera aplicado la corrección bíblica conforme a Éxodo 22, 16, 17 y Deuteronomio 22, 28, 29, Absalón no se habría sentido tan cómodo buscando su propia venganza brutal. Después de huir, Absalón se fue a Talmai, hijo de Amiude, rey de Gesur, y no a una ciudad de refugio porque era culpable, y esas ciudades estaban destinadas únicamente a proteger a los inocentes. Esta decisión tenía sentido para Absalón, ya que el padre de su madre era rey de Gesur. La elección de amigos es crucial, como la Biblia aconseja preventivamente. Por ejemplo, en Proverbios 22, 24, 25, se desaconseja hacerse amigo de personas dadas a la ira o con temperamento explosivo, pues esto puede llevar a trampas. Pasajes en Proverbios 1 y 4 nos advierten de ser cuidadosos con aquellos que nos influencian negativamente y nos tentan al mal. Es crucial evitar asociaciones con malhechores, independientemente de las recompensas tentadoras o de la aparente amistad. Aquellos que siguen el camino del pecado deben ser evitados a toda costa, pues no son compañeros adecuados para quienes buscan la rectitud y la amistad con Dios. Las relaciones son preciosas y pueden traer tanto alegría como dolor. Elegir sabiamente a quienes permitimos entrar en nuestras vidas es esencial, ya que esto determinará si tendremos apoyo en los momentos difíciles y si podremos crecer en nuestra fe. Sin embargo, esto no significa que los amigos equivocados sean necesariamente malos, sino que no todos están preparados para acompañarnos en nuestro viaje espiritual. Es importante observar esto para que podamos mantener las relaciones que nos energizan y nos apoyan en tiempos difíciles, especialmente aquellas que nos incentivan en la oración
y en la fe en Dios. Llegó un día en que Pedro y Juan fueron perseguidos por predicar el Evangelio. Inicialmente desanimados, al regresar con la compañía de sus amigos, se sintieron energizados para continuar su trabajo. En tiempos difíciles, algunas personas pueden abandonarnos o alentarnos a actuar mal, complicando aún más las cosas. Un ejemplo de esto se encuentra en Job 2.9, en la Biblia amplificada, cuando su esposa lo presiona a maldecir a Dios y morir, convirtiéndose en una compañera inadecuada. Un buen amigo cuidará de ti y asegurará que nada malo te ocurra. Jonatán defendió y protegió a David cuando estaba en peligro, demostrando lo que hace un verdadero amigo. 1 Samuel 20. Por otro lado, la compañía equivocada intentará derribar a un amigo, como se ve en la traición de Judas en Lucas 22, 47, 48. Las personas adecuadas siempre ofrecerán buenos consejos que nos ayudarán a crecer. Jetro, suegro de Moisés, dio un consejo valioso que trajo orden al pueblo en el desierto. Por otro lado, las personas equivocadas a menudo ofrecen consejos destructivos, como se ve en la historia de Amnón y su hermana. Los amigos verdaderos se alegran con nuestro éxito, mientras que los falsos pueden entristecerse con nuestras bendiciones. Elegir a los amigos con sabiduría es crucial, pues las amistades son esenciales para nuestra vida. Necesitamos amigos que nos amen sinceramente y nos ofrezcan buenos consejos. Oración. Padre, agradezco la revelación sobre la importancia de las relaciones. Guíame hacia las personas adecuadas en mi vida y aparta a aquellas que puedan causarme dolor o desviar mi camino. Que también sea un buen amigo para los demás. En el nombre de Jesús, amén. Deja un versículo bíblico que te guste más en los comentarios, pues alguien necesita de esa palabra. Y di de qué ciudad nos estás viendo. Que Dios bendiga tu vida en nombre de Jesús. Amén.